Y ahora pasamos a nuestra meditación, que es como siempre la contemplación de Cristo, pero a la sugerencia vuestra, hoy hablaremos de una contemplación particular que es la meta de toda contemplación, es decir, el amor. ¿Qué clase de amor Jesús espera de nosotros? Y ya lo sabéis que es un tema que he desarrollado en mi primera meditación de Cuaresma al Papa, pero aquí tenemos algo nuevo que decir y también lo que he dicho allí entre nosotros religiosos toma una importancia particular, un significado particular, porque nosotros somos llamados más que todos a realizar esta clase de amor. Este amor que tiene dos caras, que no se pueden separar, el eros y el agape. Y hablaremos de esto. Habrá una parte un poco histórica, teológica, incluso un poco controversial, pero al final veréis que esto nos ayudará a tener una idea más precisa. De otra parte, me parece que para vuestro carisma, para ser evangelizadoras, necesitáis también de tener un poco de cultura teológica, de formación profunda, no solamente superficial, catequética. Entonces me encuentro perfectamente en mi ¿cómo se diría? Mi espíritu, en mi costumbre aquí, en mi ambiente. No es que yo me vuelvo atrás y regreso a ser el profesor que está frente a los estudiantes. No, aquí estamos entre hermanos que tienen el mismo deseo de enamorarse de Jesús. La reevangelización de nuestro mundo occidental secularizado constituye en este momento la preocupación principal de toda la Iglesia y en particular del Santo Padre Benedicto XVI. Como sabéis, ha instituido un nuevo Consejo Pontifical para la reevangelización del mundo secularizado y habrá el año próximo un sínodo de los obispos sobre este asunto. Hay un ámbito en el que la secularización actúa de modo particularmente difundido y nefasto, y es precisamente el ámbito del amor. La secularización del amor consiste en separar el amor humano en todas sus formas de Dios, separarlo de Dios, reduciéndolo a algo puramente profano, donde Dios está de más e incluso molesta. Sí, el mundo de hoy ha hecho del amor un campo que está prohibido a Dios. Dios no quiere estar presente cuando los hombres se aman a su manera. Y esto es un pecado enorme. Se ha quitado a Dios lo que le pertenece. Porque el amor es por excelencia el dominio de Dios. Entonces, haber hecho del amor un ámbito que pertenece a la malicia, a Satán, esta es la mentalidad del mundo. Esta es la mentalidad. En el amor, la Iglesia, Dios no tiene que entrar. Este es lo que yo entiendo para secularización del amor. Pero el tema del amor no es importante solo para la evangelización, es decir, en la relación con el mundo. Lo es también y ante todo para la vida interna de la Iglesia, para la santificación de sus miembros. El amor sufre una nefasta separación, no solo en la mentalidad del mundo secularizado, sino también en el lado opuesto, entre los creyentes y en particular entre las almas consagradas. Simplificando al máximo,
Podríamos formular así la situación. En el mundo encontramos un eros sin agape. Entre los creyentes encontramos a menudo un agape sin eros. El eros sin agape es un amor romántico, se dice erótico, ¿no? Muy a menudo pasional, hasta la violencia. Un amor de conquista que reduce fatalmente el otro a objeto del propio placer e ignora toda dimensión de sacrificio, de fidelidad, de donación de sí mismo. Esto sería un eros sin agape. No es necesario insistir en la descripción de este amor porque se trata de una realidad que tenemos a diario ante los ojos, de la que se hace propaganda por parte de novelas, películas, series televisivas, etc. Es lo que el lenguaje común entiende actualmente con la palabra amor. Más útil para nosotros, hermanas, es comprender qué se entiende por agape sin eros. En música existe una distinción que nos puede ayudar a hacernos una idea, la que existe entre el jazz caliente y el jazz frío. Hay algunas músicas de nosotros. Leí en alguna parte esta caracterización de los dos géneros, aunque no es la única posible, pienso. El jazz caliente, ¿conocéis qué es el jazz, no? Un género musical. Se distingue hot jazz and cold, hot and cold. Yo tengo dos CD, uno es el clásico del jazz hot, me l'ha regalato. Después que hice esta meditación en la Casa Pontificia, un joven en América, en los Estados Unidos, me regaló dos CD. Uno es The Best of Hot Jazz, ¿no? Y otro The Best of the Cold Jazz. Y había seguido, es un hombre casado, tiene una... Y leí en alguna parte, decía esta caracterización de los dos géneros. El jazz caliente es el jazz apasionado, ardiente, expresivo, hecho de impulsos, de sentimientos y por tanto de cabriolas e improvisaciones originales. El jazz frío, cool en inglés, es el que se hace cuando se pasa al profesionalismo. Los sentimientos se vuelven repetitivos, la inspiración se sustituye por la técnica y la espontaneidad por el virtuosismo. Siguiendo esta distinción o aplicando esta distinción al ámbito espiritual, el agape sin eros nos parece como un amor frío, un amar con la cabeza, sin participación de todo el ser, más por imposición de la voluntad que por impulso íntimo del corazón. Un ajustarse a un molde preconstituido en lugar de crear uno propio e irrepetible, como irrepetible es todo ser humano ante Dios. Los actos de amor dirigidos a Dios en este caso se parecen a aquellos de ciertos enamorados inexpertos que escriben a la amada cartas copiadas de un prontuario. Esto pasa. Si el amor mundano es un cuerpo sin alma, el amor religioso practicado así es un alma sin cuerpo. El ser humano no es un ángel, es decir, un puro espíritu, es alma y cuerpo substancialmente unidos. Todo lo que hace, incluyendo amar, debe reflejar esta estructura suya. Si la parte ligada al tiempo y a la corporeidad es sistemáticamente negada o reprimida, el resultado será doble. O se sigue adelante de forma faticosa por sentido del deber, por defensa de la propia imagen, entonces para hipocresía. O bien se buscan compensaciones más o menos lícitas.
hasta los dolorosísimos casos que están afligiendo a la Iglesia con los escándalos del clero. En el fondo de muchas desviaciones morales de almas consagradas, no pueden ignorarse. Hay una concepción y una experiencia distorsionada y deformada del amor. Tenemos, por tanto, un motivo doble y una doble urgencia de redescubrir el amor en su unidad originaria. El amor verdadero e íntegro es una perla escondida entre dos valvas que son el eros y el agape. No se puede separar estas dos dimensiones del amor sin destruirlo. Como no se pueden separar entre el hidrógeno y el oxígeno sin privarnos con ello del agua. Quien pretendería de separar el hidrógeno del oxígeno renunciaría al agua, no habría agua. Ya habéis entendido que me muevo mucho partiendo de la encíclica de Benedicto XVI, Deus Caritas Est, que también propone esta síntesis, esta armonía entre los dos aspectos. Ahora vamos a considerar, y aquí es la parte un poco más histórica, la tesis contraria de la incompatibilidad entre los dos amores. La reconciliación más importante entre las dos dimensiones del amor es, por supuesto, la práctica, la reconciliación práctica que tiene lugar en la vida de las personas. Pero precisamente para que esta sea posible es necesario comenzar con reconciliar entre sí eros y agape también teóricamente o teológicamente en la doctrina. Esto nos permitirá, entre otras cosas, conocer finalmente qué se entiende con estos dos términos tan a menudo usados y mal entendidos, eros y agape. La importancia de la cuestión nace del hecho que existe una obra que hizo popular en todo el mundo cristiano, católico y protestante, la tesis opuesta, es decir, la tesis de la inconciliabilidad de las dos formas del amor. Se trata del libro del teólogo luterano sueco Anders Nygren, intitulato Eros y Agape, que ha sido traducido en todas las lenguas. Podemos resumir su pensamiento en estos términos. Eros y Agape designan dos movimientos opuestos. El primero, Eros, indica ascensión y subida del hombre hacia Dios y hacia lo divino, como el propio bien y el propio origen. La otra, el agape, indica el descendimiento de Dios hacia el hombre, con la encarnación y la cruz de Cristo. Y por tanto la salvación ofrecida al hombre sin mérito y sin respuesta por su parte que no sea la sola fe. El Nuevo Testamento hizo una elección precisa usando para expresar el amor cristiano el término agape y rechazando sistemáticamente el término eros. Y veremos que esto es verdad, pero las consecuencias no lo son. Es verdad que en el Nuevo Testamento no se encuentra la palabra eros. San Pablo es el que con más fuerza recogió, según este teólogo, y formuló esta doctrina del amor. Después de él, que como decir la doctrina de la pura gracia, el hombre no puede hacer nada, tiene solo que recibir. Hay solo el amor descendiente de Dios hacia el hombre, un amor de misericordia, de perdón, de búsqueda, que el hombre tiene que recibir y nada más. Y recibir con la fe, sí, por supuesto, ¿no? Sin poder hacer nada en cambio. Después de Pablo, dice Nygren, siempre
Esta antítesis radical fue perdiéndose casi enseguida para dar lugar a intentos de síntesis. Apenas el cristianismo entra en contacto cultural con el mundo griego y la visión platónica, ya con Orígenes hay una revalorización del eros como movimiento ascensional del alma hacia el bien, hacia lo divino. Y como habéis visto que más o menos la agape tiene un movimiento descendiente de Dios a nosotros, el eros es un movimiento ascendiente, de búsqueda hacia Dios. Ya con Orígenes hay una revalorización del eros como movimiento ascensional del alma hacia el bien y hacia lo divino, como atracción universal ejercida por la belleza y por lo divino. En esta línea, el pseudo Dionisio, que he citado ayer, escribirá que Dios es eros, sustituyendo este término al de agape en la célebre frase de Juan, porque en Juan Dios es amor, en el original está agape, ¿no? Dios es agape. Y este autor traduce Dios es eros. En Occidente, siempre estoy comentando, sintetizando la visión de este teólogo, en Occidente una síntesis análoga la realiza Agustín con su doctrina de la caritas, entendida como doctrina del amor descendiente y gratuito de Dios por el hombre, porque se sabe que ninguno ha hablado de la gracia con mayor fuerza de Agustín, ¿no? Pero también como anhelo del hombre al bien y a Dios. San Agustín concibe el amor como la gracia, la benevolencia gratuita de Dios hacia el hombre, pero también como anhelo del hombre hacia Dios. Suya es esta frase famosa: nos has hecho para ti, oh Dios, y nuestro corazón está inquieto hasta que no reposa en ti. Y también de Agustín es la imagen del amor como un peso, una fuerza de gravedad que atrae al alma como una fuerza de gravedad hacia Dios, como el lugar desde el propio descanso, del propio placer. Hay un texto muy famoso de Agustín, dice: muestra a un niño algunas nueces y verás cómo se lanza para agarrarle. Sí, entonces eran suficientes algunas nueces para atraer a los niños. Ahora no, los padres saben que tienen que comprar al menos una PlayStation. Bien, ¿quién le empuja a este niño? Ninguno. Está atraído por el objeto de su deseo. Y ahora, dice Agustín, muestra a un hombre sediento de Dios, de luz, de infinito, muéstrale a Dios y verás que se pone en camino para conquistarlo. ¿Quién lo empuja? Ninguno. Está atraído por el objeto de su amor, porque cada uno está atraído por el objeto. Esta sería la fuente del eros. Hay en nosotros un deseo, una fuerza que nos empuja a levantarnos, a buscar el objeto de nuestro deseo, que puede ser un objeto muy material, puede ser el objeto infinito que es Dios. Entonces, sí, Agustín concibe, pero para este teólogo negro, esto inserta un elemento de amor de sí, del propio bien, y por tanto de egoísmo que destruye la pura gratuidad de la gracia. Es una recaída por él en la ilusión pagana de hacer consistir la salvación en una ascensión a Dios, en lugar del don gratuito, inmotivado, del descenso de Dios hacia los hombres. Se ve como siempre en la mentalidad luterana, una cierta mentalidad luterana, hay esta manera de razonar out, ¿no? Que siempre dividir una cosa u otra, mientras que
el método católico es siempre et. Y una cosa, y otra. Y la unidad de Dios, y la Trinidad. Sí, la humanidad de Cristo y la divinidad juntos, no uno u otro. Y veremos la misma regla fundamental se aplica a y sea Eros y Agape. Prisioneros de esta síntesis imposible para Nigres entre Eros y Agape, es todavía San Bernardo, por ejemplo, que ha escrito sobre el amor un tratado muy, muy famoso. San Bernardo dice que el grado supremo del amor de Dios es amar a Dios por sí mismo y amar a sí mismo por Dios. En este tratado de Diligendo Deus, el último, el supremo grado del amor sería el que se exprime precisamente en esto, en amar a sí mismo por Dios. Incluso el amor de sí mismo dependería del amor de Dios. Pero esto para Nigre es también una búsqueda de sí mismo, es pretender restituir algo a Dios. Y para no hablar del tratado de San Bonaventura, del itinerario de la mente a Dios, ¿no? Los conocéis, esta es una obra muy famosa de San Bonaventura, Ascenso del alma a Dios. No sé cuál sería el título en castellano, me parece, pero ¿qué es? Ascenso del alma a Dios, ¿no? Itinerarium mentis in Deum es el título original. Porque toda esta, que es un clásico de la espiritualidad cristiana, ha sido, está concebido como un levantarse desde las criaturas exteriores que se ve el creado, la belleza del creado, y después a través de los dones espirituales, la inteligencia, la voluntad que tenemos, como grados levantarse hacia Dios hasta llegar a Cristo, que es el grado último de que se salta a Dios. Todo el camino espiritual está visto como un camino de ascenso. Y para Nigren esto es siempre recaer en la idea que el hombre puede hacer algo, no solo recibir. Entonces está. Quien rompió la ambigüedad y devolvió a la luz la neta antítesis paulina fue, según el autor se entiende, Martín Lutero. Fundando la justificación en la sola fe, él no excluyó la caridad del momento fundacional de la vida cristiana, porque los católicos le acusaban precisamente que concibiendo la salvación exclusivamente como fruto de la fe, se dejaba fuera de este momento precisamente lo que es más precioso en el cristianismo, el amor. Y pero él dice, no, Lutero no ha excluido el amor de la justificación, ¿no? Sino que ha excluido el eros del amor, esta componente particular del amor. Y es otra manera de decir, de expresar la oposición entre fe y obras, se entiende, ¿no? Por él a la fe corresponde el agape, a las obras el eros. Es decir, el eros es algo que el hombre da a Dios y se tiene que excluir porque solo la fe nos justifica. No, desgraciadamente esta idea ha sido aceptada también por el máximo teólogo protestante que está muy vicino a los católicos, Karl Barth, que está muy, muy, muy utilizado porque tiene efectivamente muchos puntos de aproximación al cristianismo. Pero él también ha aceptado completamente esta idea. Dice en la dogmática, donde entra en escena el amor cristiano, comienza inmediatamente el conflicto con el otro amor, es decir, con el eros, y este conflicto no tiene fin.
Ahora la crítica, mi crítica a esta visión. Claro, si me seguís. El resultado de esta operación es la radical mundanización y secularización del eros. Mientras de hecho una cierta teología excluía el eros del agape, la cultura secular era muy feliz por su parte de hacer el proceso contrario, es decir, de excluir completamente el agape del eros, que significa excluir Dios del amor humano. Excluir del amor humano la dimensión sagrada de fidelidad, de sacrificio, que son características del agape. Esto es lo que yo llamo la secularización, la mundanización del amor. Sustraer a Dios este campo que le pertenece por derecho. Es un crimen de la cultura, un crimen. Freud proporcionó a esto una justificación teórica reduciendo el amor a eros, sin agape, y reduciendo el eros al libido, es decir, a pura pulsión sexual. Y es el estadio al que se recude hoy el amor en muchas manifestaciones de la vida y de la cultura, sobre todo en el mundo del espectáculo. Hace 2 años me encontraba en Madrid y en los periódicos leí de una exposición que se tenía en Madrid y cuyo título era Las lágrimas del Eros. Las lágrimas del Eros. Era una exposición de obras de artes, pinturas y estatuas que ponían de relieve la relación entre el Eros y la muerte, Eros et Thanatos. Es decir, que al Eros siempre sigue la muerte. Y a la misma constatación se llega leyendo algunas poesías modernas de Baudelaire o de Rimbaud. El amor que por su naturaleza debería llevar a la vida, lleva en cambio a la muerte, porque esta exposición ponía de relieve esto, que el eros lleva a la muerte. Y también el sentido de las poesías modernas de Rimbaud, de Baudelaire, es precisamente esto, que el amor lleva a la muerte. Es algo muy tórbido. Ahora volvemos a la síntesis, a nuestra visión positiva. Si no podemos cambiar de golpe la idea del amor que tiene el mundo, podemos, sin embargo, corregir la visión teológica que sin quererlo ha favorecido y ha legitimado esta secularización del amor. Es lo que ha hecho de manera ejemplar el Santo Padre Benedicto XVI con la encíclica Deus Caritas Est. Él reafirma la síntesis católica tradicional expresándola con términos modernos. Eros e agape se lee en la encíclica. Amor ascendente y amor descendente nunca llegan a separarse completamente. La fe bíblica no construye un mundo paralelo contrapuesto al fenómeno humano originario del amor, sino que asume a todo el hombre interviniendo en su búsqueda de amor para purificarla, abriéndole al mismo tiempo nuevas dimensiones. Eros y agape están unidos a la fuente misma del amor que es Dios. El alma, continúa el texto de la encíclica, él, Dios, ama y este amor suyo puede ser calificado sin duda como eros y, no obstante, también como agape. Es decir, que la síntesis se realiza primero en Dios. Dios nos ama no solamente de un amor de agape, de misericordia. Dios no se limita a hacernos la caridad. Nos quiere, tiene deseo y necesidad de nosotros. Es un descubrimiento que conmovedor esto. Conmovedor.
En otros términos, Dios está enamorado de sus criaturas. Catalina de Siena diría que está locos, como embriagado de amor por su criatura. Se entiende la acogida insólitamente favorable que este documento pontificio encontró también en los ambientes laicos, más abiertos y responsables. Esta da una esperanza al mundo, corrige la imagen de una fe que toca tan tangencialmente al mundo sin penetrar dentro de él. La corrige con la imagen evangélica de la levadura que hace fermentar la masa. Sostituye la idea de un reino de Dios venido a juzgar al mundo con la de un reino de Dios venido a salvar al mundo, empezando por el eros, que es su fuerza dominante. A la visión tradicional propia de la teología católica como de la ortodoxa, se puede aportar, creo, y esta era mi aportación en este ámbito como estudioso de los padres de la Iglesia y del Nuevo Testamento, se puede aportar una contribución filológica, una confirmación filológica, es decir, esta tesis que Eros no tiene ningún lugar en el amor cristiano está fundada sobre un hecho filológico, es decir, que no se encuentra en el Nuevo Testamento la palabra Eros. Ha sido voluntariamente excluida. Esto es verdad. Pero las consecuencias que se traen son falsas. ¿Por qué los autores del Nuevo Testamento han evitado de hablar del amor con este término Eros? Por el mismo motivo porque yo como predicador ahora cuando parlo a la gente evito de hablar de eroticismo, porque sé que la gente que me escucha para eroticismo, eros entiende algo, cuando se habla de filmes eróticos, entienden algo muy especial. El Nuevo Testamento, hablando a gente sencilla que no conocía ni Platón ni la filosofía griega, se conformaban a esta mentalidad. Y entonces evitaban Eros porque Eros inmediatamente estaba entendido por la gente en un senso negativo, en su senso pasivo particular. Pero apenas el cristianismo sale del ambiente judaico y empieza a dialogar con el mundo griego, con la cultura griega, soprattutto con Platón, se da cuenta que Eros tenía también un sentido noble. No solamente un sentido vulgar, tenía un sentido noble en que significaba esta atracción que ejerce lo bello y lo bueno sobre las criaturas humanas. Es decir, este movimiento de anhelo, de ascensión que empuja al hombre hacia el bello, el divino. Entonces, movimiento de ascensión positivo. ¿No? Es una atracción expresada no por el sexo, sino por lo que es bueno y bello en sí mismo. Y apenas se dieron cuenta de esto, ya con Orígenes, empezaron a hablar de Eros como sinónimo de agape. Hasta, decía ya, sustituir en la frase de Juan la palabra agape con Eros. Dios es Eros, ¿no? Y entonces las conclusiones que se han traído de este silencio no tienen fuerza. Es todo un sistema construido sobre el silencio. Se dice el argumento de silencio que no tiene, en este caso no tiene. Ahora pasamos a algo que nos pertenece más de cerca, un eros para los consagrados. La redención del eros ayuda antes que nada a los enamorados humanos y a los esposos cristianos, mostrando la belleza y la dignidad del amor que les une. Ayuda a los jóvenes a experimentar la fascinación del otro sexo, no como algo turbio, vivido de ecos de Dios, sino como un don del Creador para su alegría, si se vive en el orden que Él quiere.
A esta función positiva del eros se refiere también el Papa en su encíclica cuando habla del camino de purificación del eros que lleva de la atracción momentánea al para siempre, es decir, a la fidelidad en el matrimonio. Pero la redención del eros nos debe ayudar también a nosotros consagrados, hombres y mujeres. He destacado al principio el peligro que corren las almas religiosas, que es aquel de un amor frío, que no desciende desde la mente hasta el corazón. Un sol invernal, se podría decir, que ilumina pero que no calienta. Si eros significa empuje, deseo, atracción, no debemos tener miedo a los sentimientos, ni menospreciarlos o reprimirlos. Cuando se trata del amor de Dios, escribió Guillermo de Saint-Thierry, el sentimiento de afecto, affectio, dice, es también gracia, no es la naturaleza que la puede infundir, que puede infundir un sentimiento parecido. La naturaleza puede infundir el amor por el otro sexo, no por Dios. Entonces, cuando se trata de Dios, el sentimiento, el anhelo, lanzarse, es ya gracia. Los salmos están llenos de este anhelo del corazón a Dios. A ti, Señor, levanto mi alma, levanto mi alma. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Por tanto, presta atención, dice el autor de La nube del no saber. ¿Conocéis este escrito, La nube del no saber? No. Enseguida no se puede conocer todo desde el principio, pero en vuestro camino llegaréis a conocer. Es un escrito contemplativo de la Edad Media de un anónimo que tiene una popularidad enorme y es bellísimo, bellísimo. Les aconsejo de tenerlo en su biblioteca, en su librería, y porque es muy práctico, sugiere cómo poder practicar la contemplación. Y un texto es esto, dice, presta atención a este maravilloso trabajo de la gracia en tu alma. Esto no es otra cosa que un impulso espontáneo que surge sin avisar y que señala directamente a Dios, como una centella que se libera del fuego. Golpea esta nube densa del no saber con la flecha afilada del deseo de amor y no te muevas de allí, pase lo que pase. ¿Qué quiere decir? Él piensa, concibe, entre nosotros y Dios hay una nube, la nube del no saber, es decir, que Dios habita una luz inaccesible. Entonces, conocer a Dios significa darse cuenta que no se conoce, ¿no? Esta sería. Este hombre dice que lo que podemos hacer es de lanzar contra esta nube flechas, impulsos de amor, impulsos de amor. Y yo, que amo mucho el mar, cuando estoy a la orilla del mar, me parece de tener un ejemplo en el mar de lo que se tiene que hacer. El mar siempre empuja olas hacia la orilla, a veces majestuosas, a veces lentas, pero nunca está completamente parado, ¿no? Empuja, y me parece que es el símbolo del alma que tiene que empujar hacia Dios impulsos del corazón. A veces sin palabras, movimientos del corazón, pensar a Dios, decir te amo, te quiero. El mar podría ser también este símbolo de este anhelo hacia Dios, que es la contemplación. Por todo esto no nos basta, pero todo esto
este esfuerzo de lanzar actos de amor, impulsos hacia Dios que está encima de esta nube, de esta tiniebla, la noche, ¿no? Esto no nos basta. Aquí digo algo que es un poco más personal, no está escrito en ninguna parte. Esto no nos basta, diría yo al autor de la nube de no saber, no nos basta. Nosotros somos criaturas, vivimos en el tiempo y en un cuerpo. Necesitamos una pantalla sobre la que proyectar nuestro amor, que no sea solo la nube del no saber, es decir, el velo de la oscuridad tras el cual se esconde el Dios que nadie ha visto nunca. La respuesta que se da a esta pregunta la conocemos bien. Por esto Dios nos ha dado la posibilidad de amar el prójimo, porque necesitamos algo visible, un objeto visible que amar. Nadie ha visto nunca a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. Al que dice amo a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve? El que no ama a su hermano a quien ve. Pero esta no es mi respuesta, ¿eh? No. Pero debemos estar atentos para no obviar un escalón fundamental. Antes que el hermano que se ve, hay otro que también se ve y se toca. Es el Dios hecho carne, es Jesucristo. Entre Dios y el prójimo está el Dios hecho carne que ha reunido los dos extremos en una sola persona. Es en Él donde se encuentra el fundamento del mismo amor al prójimo. A mí me lo hicisteis. ¿Qué significa, hermanas, todo esto para nuestro amor de Dios? Que el objeto primario de nuestro eros, de nuestra búsqueda, deseo, atracción, pasión, debe ser Jesucristo. Decía este autor que he citado otras veces, Cabasilas, al Salvador se le ha predestinado el amor humano desde el principio como su modelo y fin, un cofre tan grande y tan amplio que pudiese acoger a Dios. El deseo del alma va únicamente hacia Cristo. Aquí está el lugar de su reposo, porque solo Él es el bien, la verdad y todo lo que inspira amor. Hasta aquí la citación de Cabasilas. Esto no significa restringir el horizonte del amor cristiano de Dios a Cristo. Significa amar a Dios en la manera en la que Él quiere ser amado, ya que Él mismo os ama porque vosotros me amáis, dice Jesús. No se trata de un amor mediado, casi por poder, porque quien ama a Jesús es como si amase al Padre. No es solo esto, ¿no? No es un amor inmediato por, ¿cómo se diría? Un matrimonio por comisión. Hay matrimonios que se hacen indirectamente a través de poder. Poderes. Sí. No es solamente esto, no. No es como, para así decirlo, quien ama a Jesús es como si amase a Dios. No. Jesús es un mediador inmediato. Amándole a Él, se ama ipso facto también al Padre. El que me ha visto al Padre. Quien me ama a mí ama al Padre.
Es verdad, hermanas, que tampoco se ve a Cristo, ¿verdad? Pero Él está resucitado, está a nuestro lado, más de lo que un esposo enamorado está al lado de su esposa. Aquí está el punto crucial. Pensar en Cristo no como en una persona del pasado, sino como el Señor resucitado y vivo con el que puedo hablar, que puedo besar si quiero, convencido que mi beso no termina nella imagen, nel papel o nella madera del crucifijo, sino que sobre un rostro y unos labios de carne viva, aún espiritualizada, felices de recibir mi beso. Cuando besáis el crucifijo, pensáis que no hay madera bajo vuestros labios. Sí, físicamente hay madera, pero espiritualmente hay carne viva del resucitado que percibe el beso. La belleza y la plenitud de la vida consagrada depende de la calidad de nuestro amor por Cristo. Solo éste es capaz de defender de los bandazos del corazón. Jesús es el hombre perfecto. En él se encuentran en un grado infinitamente superior todas esas cualidades y atenciones que un hombre busca en una mujer, y una mujer en un hombre, o un amigo en el amigo. Su amor no nos sustrae necesariamente de la llamada de las criaturas y en particular de la atracción del otro sexo. Esta forma parte de nuestra naturaleza que Él ha creado y que no quiere destruir. Pero nos da la fuerza de vencer estas atracciones con una atracción más fuerte. Decía ayer, casto, dice San Juan Clímaco, es aquel que expulsa el eros con el eros, con este eros. Destruye quizás, como pensaba este teólogo Nigren, todo esto, la gratuidad del agape, pretendiendo dar a Dios algo en cambio de su amor. ¿Anula esto la gracia? En absoluto, al contrario, la exalta. ¿Qué damos, de hecho, de esta forma a Dios, sino lo que hemos recibido de Él? Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. El amor que damos a Cristo es su mismo amor por nosotros que le devolvemos como hace el eco con la voz. Y esto tiene un misterio profundísimo, porque nuestro amor de criatura para Dios, ¿qué sería? Nada, nada. Pero si es el amor con que Dios nos ama, que le llega de retorno, entonces podemos dar a Dios un amor infinito. ¿Y dónde estaría la novedad en este caso? ¿No? Dios deja un amor infinito sobre nosotros y nosotros liberamente le dejamos que salga a Él. ¿Dónde estaría qué hay de nuevo por Dios? ¿Qué hay de nuevo por Dios en este caso? En el eco que remanda la voz no hay nada de nuevo, ¿no? En este caso hay algo preciosísimo, porque para reenviar a Dios su amor tenemos que hacer un acto libre, la libertad. Dios recibe este amor que nos ha dado con un perfume nuevo que le gusta tantísimo y es el perfume de nuestra libertad. ¿Cuál sería el motivo, la fuente, lo que puede ayudarnos a amar a Jesús de esta manera? Es decir, de un agape y a eros, no solamente de sacrificio, de fidelidad, con mortificaciones, todo lo que incluye el sentido de agape, sino también con pasión.
con anhelo, con búsqueda, lo que caracteriza el enamoramiento humano, que es que puede ayudarnos poco a poco a encaminarnos hacia este amor integral. Es el amor de Jesús para nosotros, porque estamos amados. Dice Dante Alighieri, ¿conocéis Dante Alighieri? Me ofendo si no lo conocéis. Es la cumbre de la poesía. Lui tiene un verso: amor que a nullo amato amar perdona. Es como una ley, dice, el amor no permite a la persona que está amada de no reamar a su vez. Es muy fácil también en italiano, amor que a nullo amato, a ningún amado, amar perdona, es decir, permite de no amar, ¿no? El amor no permite que la persona amada no sienta el deseo de amar a su vez. Esto es la razón, el fundamento que puede sostener nuestro esfuerzo de amar a Jesús. La experiencia de ser amados por Él. Él no nos ha amado primero una vez, cuando nos creó, cuando nos redimió. No, siempre nos ama primero, cada día. Cada vez que hacemos un acto de amor a Jesús, Él nos ha amado primero. Y el amor de Jesús para nosotros no se puede describir, yo ni siquiera empiezo a hacerlo porque es algo conmovedor. Hay todavía una observación. Jesús dijo una vez: ninguno tiene un amor más grande que dar su vida por los amigos. Y yo me atreví de nuevo a hacer una objeción a Jesús a este punto. Y dije: Jesús, pero sí que hay un amor más grande que esto, que dar la vida por sus amigos. Y es dar su vida por sus enemigos. Y pronto la respuesta: es precisamente lo que yo he hecho, dice Jesús. Yo os he amado cuando erais enemigos. Solamente se tiene que entender que el término amigo puede tener un sentido activo o pasivo. En el sentido activo, amigo es uno que ama al otro, ¿no? En el sentido pasivo, amigo es alguien que está amado. Cuando Jesús decía a Judas en el jardín: amigo, ¿por qué has venido? No era porque Judas lo amaba, sino porque él amaba a Judas, claro. Entonces, cuando Jesús dice: no hay amor más grande que dar la vida a sus propios enemigos, tenemos que entender de esta manera: no hay amor más grande que dar la vida por sus enemigos, considerando a los amigos. Y es lo que dice Pablo en la carta a los Romanos, cuando dice: puede ser que haya alguno que da la vida por una persona buena, pero que Dios dio prueba de su amor, que Cristo murió por nosotros cuando éramos impios, enemigos. Aquí es. Entonces, Jesús nos ha amado verdaderamente hasta el extremo. Hasta el extremo. Hasta el extremo. No es la misma cosa de morir, dar la vida por uno que te ama y por uno que te odia, que es tu enemigo. Decía este autor Cabasillas: hay dos maneras de manifestar el amor a una persona, incluso en el ámbito humano. Primera manera consiste en dar regalos. Y cuando dos personas se enamoran, empiezan a cambiar regalos, ¿no? Un anillo, por ejemplo. Pero hay una manera más exigente, y es no solamente de hacer regalos, dar cosas, sino de sufrir por la persona amada, e incluso a causa de la persona amada. Se ve
en el ámbito humano, el verdadero amor no es cuando los novios se cambian regalos, sino cuando, estando casados después de años, se sigue amándose, soportándose. Yo he tenido una experiencia a este propósito que me ha muy edificado. Di un retiro a unos 50 personas, 8 sacerdotes, algunos parejas y laicos de Pamplona en Jerusalén en el mes pasado, después de la jornada de la juventud. Y entre ellos habían un médico y su mujer. Su mujer estaba tan enferma que los huesos estaban completamente deshechos porque tenía titanio. Entonces cada paso tenía que ser Yo he visto el amor fiel en el marido. Con qué cuidado, él se sacrificaba, permanecía detrás, siempre con Yo me he dicho, este es amor. Y cuando he dicho a este hombre, me has edificado por lo que es, él me ha dicho como todo lo natural, porque tú no sabes lo que yo recibo de ella. No sé qué recibió porque no puede hacer nada, está completamente deshabilitada, ¿no? Ahí sí es el amor. Bien, Cabasillas dice, Dios nos ha amado precisamente de estas dos maneras. Cuando nos creó, nos llenó de regalos. Es suficiente de mirar alrededor. Ayer yo paseaba por el jardín, las flores, qué colores, sobre todo este rojo, flama, me encanta, ¿no? Este rojo. La inteligencia, pero no fue suficiente. Y Dios quiso mostrar su amor sufriendo para nosotros, inventando su propio despojamiento total en la cruz. Esto es el amor. Permitidme ahora, hermanas, de añadir algo que puede ser más concreto. He hablado de agape y eros como de las dos caras del amor. Hasta que vivimos en esta carne y de modo particular en la adolescencia y en la juventud, esta síntesis y armonía entre las dos componentes del amor no es fácil y no se alcanza en una sola vez. Es el fruto de una maduración. Sobre todo, no es fácil orientar nuestro eros, el amor del corazón, la afectividad, desde el principio hacia Cristo resucitado. Este es el resultado de todo un camino. Hay etapas y obstáculos que superar en este camino de purificación del corazón. Un obstáculo bastante frecuente en la adolescencia y en la juventud es que nuestro eros se muestra, y nuestro eros y nuestra afectividad, en lugar de dirigirse a Cristo, se dirige a una criatura del otro sexo o incluso del mismo sexo. ¿Qué hacer cuando uno toma conciencia de este sentimiento y de esta atracción? Tenemos que distinguir la atracción como cosa natural, como materia de nuestra entrega a Cristo, ¿no? El hecho de percibir la atracción es natural, es el don de Dios, es como Dios nos ha creado. Llamándonos a la vida consagrada, Dios no nos ha dejado nuestra sexualidad. No, absolutamente. Sería destruirnos como hombres y mujeres. No. Y solamente nosotros hacemos precisamente de esta atracción el objeto de nuestra entrega, de nuestra dona a Dios. Como la novia renuncia a toda propuesta que le ha sido dado de amor para responder a una propuesta, así nosotros, ¿no?
Entonces no hay nada de sorprendente, no tenemos que preocuparnos si se siente esta. Decimos, esta es precisamente la materia de mi oferta al Señor. Y no es el lugar, pero me gustaría tanto insistir sobre la necesidad de liberarnos de tabús. Porque la educación tradicional ha llenado las almas consagradas de tabús, como si la virtud consistiría en no ver esto, no cerrar los ojos de esto. Esto es aceptar que este dominio sea de Satanás, no de Dios, ¿no? La vida religiosa necesita una libertad interior, que no significa conocer la realidad con serenidad, aceptarla como don de Dios, como la aceptaba Jesús, que era también un hombre y sentía también la atracción, la admiración por la mujer, pero él las miraba con los ojos de Dios, es decir, como algo de que glorificar a Dios, dar gloria a Dios, pero sin quererla poseer, sin creerla, porque está destinada a quien está destinada, ¿no? Así nosotros tenemos que liberarnos de tabús y adquirir estos ojos de Jesús. ¿Con qué libertad Jesús podía hablar de la mujer, del parto, del embarazo? Porque veía las cosas de esta manera. Entonces, no es así la dificultad de experimentar estos sentimientos. Cuando esta atracción de general se vuelve a ser particular, es decir, se dirige a una persona particular, lo que será decisivo es la manera con que se administrará esta situación. La cosa más importante que hacer es de confiarse con el padre espiritual o con la madre espiritual. Tener un diálogo abierto y sereno sobre este asunto. Decir lo que se siente, porque este diálogo muy a menudo lleva a superar el obstáculo. Y de esta manera, esta lucha se vuelve una riqueza. Ayuda a madurar la persona, a adquirir una madurez más grande. Jamás revelar su sentimiento a la persona que es el objeto del sentimiento mismo. En la mayoría de los casos se trata de una fase transitoria o casi inevitable en la formación, en el proceso de maduración adolescencial, y cuyo fruto, decía, puede ser también positivo, porque nos ayudará precisamente a amar a Jesús, a transferir en Jesús esta riqueza de sentimiento, de entrega, de capacidad de sacrificio, de olvidarnos de nosotros, que son precisamente frutos de Eros, ¿no? La capacidad de olvidarse para entregarse a alguien. Entonces, esta experiencia puede ayudarnos a amar a Jesús precisamente de este amor de Eros. Pero si en lugar de desaparecer o de crecer, este sentimiento crece, se fortalece, es signo de que se tiene otra vocación y se acepta como el plan de Dios con serenidad. Repito, lo importante es abrirse, hablar con la persona que puede ayudarte, porque esto te pone en una situación de seguridad, de ti mismo, y te ayuda a superar el obstáculo. Regresamos por finir al tema principal, que es nuestro amor por Jesús, que es agápico y erótico. Bien, les digo lo que me atreví a decir en frente del Papa y de los cardenales, y entonces puedo decirlo también aquí porque vale igualmente para vosotros. Y fue un acto atrevido, de hecho algún cardenal permaneció un poco. Io he intentato, Santo Padre, venerables padres y hermanos, decía,
Io he intentato immaginare che diría Jesús resucitado. Sí, cómo hacía en la vida terrena cuando entraba el sábado en una sinagoga. Ahora viniese a sentarse aquí en mi lugar y nos explicase en persona cuál es el amor que Él desea de nosotros. Y quiero compartir con vosotros con sencillez lo que creo que diría Jesús. Nos servirá para hacer nuestro examen de conciencia sobre el amor. Entonces es Jesús ahora que habla. El amor ardiente es ponerme siempre en el primer lugar. Es buscar agradarme en todo momento. Es confrontar tus deseos con mis deseos. Es vivir ante mí como amigo, confidente, esposo, esposa y ser feliz por ello. Es estar inquieto si piensas estar un poco lejos de mí. Es estar lleno de felicidad cuando estoy contigo. Es estar dispuesto a grandes sacrificios con tal de no perderme. Es preferir vivir sobre pobre y desconocido conmigo más que rico y famoso sin mí. Es hablarme como al amigo más querido en todo momento posible. Es confiarte a mí mirando a tu futuro. Es desear perderte en mí como meta de tu existencia. Amén. Sí, aplaudís. Sí, Pero no a mí. gracias.